Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, ya estamos aquí los tres, Cecilia, Eric, también está parte del equipo y ya varios de ustedes se han unido. Por ahí vamos a esperar quizás 2 minutos más para que se puedan unir más personas, pero mientras tanto les vamos contando un poco de dónde nace este encuentro regenerativo, que es como lo hemos llamado. Y para eso, bueno, explicar inclusive desde el origen desde qué organización nace todo esto. Nosotros somos Wave Lobitos, somos una ONG en el norte de Perú. Y bueno, tenemos aquí también a parte del equipo. Luchito, no sé si tú puedes arrancar presentando a la ONG y de ahí ya vamos comenzando mientras esperamos. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a encender un ratito mi cámara. Creo que no está. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Luis y pues soy codirector de Wave Lobitos y pues estamos contentos de haber, de ya estar en el segundo webinar, que está súper chévere, y poder reunir a mucha gente, ¿no? Bueno, Wave Lobitos, para hacerlo así rapidito, es una organización que nació en Lobitos, en el norte de Perú, y nació a raíz del surf. Y nuestros programas principales, o sea, nuestro programa principal es con el surf, ¿no? Nosotros damos clases de surf gratuitas a niños de la comunidad. Después también tenemos clases de skate, clases de jiu-jitsu, clases de arte y conservación ambiental, y una colaboración que tenemos con clases de inglés en el colegio. Y esos son los programas principales que nosotros manejamos. Y bueno, paralelamente con los programas, nosotros estamos desarrollando proyectos que se ejecutan en Lobitos mismo, como es un proyecto que nos está financiando la Embajada de Australia, y es para desarrollar la economía circular, un proyecto que se enfoca en la economía circular a través de actividades que protegen o que conservan el medio ambiente. Y otro proyecto más, que es el de iniciativas regenerativas, que es el proyecto que está organizando todo esto de buscar y de crear esta red de iniciativas nuevas a través de entrevistas, a través de investigación, y bueno, para poder llegar al webinar, que es uno de los objetivos que teníamos con este proyecto. Y nada, agradezco a todas las personas que están aquí presentes, y pues espero que puedan aprovechar mucho de este webinar, que está súper interesante. Y nada, también aquí estoy para cualquier pregunta o consulta que quieran. Pues eso es todo. Gracias, Elena. De paso, de nuevo la, La posta, el la micro. palabra, la palabra. Bueno, gracias Luchito. Y también tenemos a Pauline. Pauline es quien está coordinando el proyecto Iniciativas Regenerativas. A grandes rasgos también, un poquito ya lo han podido leer en la presentación inicial, pero les va a contar también de dónde nace ahora sí el encuentro regenerativo y toda esta serie de encuentros que no va a ser solo este único momento, sino que planteamos tener al menos 2 o 3 encuentros sobre otras temáticas. Pero no sé, Pauline, por ahí tú lo explicas un poco más. Creo que tienes el micro todavía. Bien, entonces yo les voy contando. Eh, A ver, ya encontramos está. otra forma para hacer funcionar esto. Lo siento, no sé por qué no me está saliendo la cosita para prender el micrófono, pero bueno, aquí estoy, lo siento. Bueno, entonces, pues bienvenidos y bienvenidas, o sea, a todos. Estoy súper feliz de que estemos acá hoy para
hablar de este tema que es muy importante, o sea, liderazgo femenino y las masculinidades sanas. Para nosotros en Waves Lobitos es un tema muy, muy importante porque, o sea, creo que es un tema importante en todos lugares, en todas partes. Para hablarles un poquito de iniciativas regenerativas, es un proyecto que nace de un congreso que Waves Lobitos organiza cada año desde hace 4 años, o sea, ahora mismo, hoy mismo, se está cerrando la 4ª edición. Están haciendo de este congreso donde, pues, el año pasado se escuchó que queríamos más, bueno, más intercambios, más charlas entre personas y no solo una vez al año, pero sino de una forma un poquito más seguida. Y nos dimos cuenta de que también era importante para la gente intercambiar, ¿no? E intercambiar de otras formas o poder aprender de otras organizaciones. Entonces, Iniciativas Regenerativas se creó alrededor de 3 o 4 puntos bien importantes, que uno era una búsqueda, una encuesta que hicimos con Elena y Mariana, que creo que no está, porque está atendiendo el congreso, y con otras personas, de hecho, perdón. Entonces, es una encuesta que hicimos todos juntos para, pues, buscar organizaciones de las cuales, pues, podíamos aprender también, ¿no? Porque cada uno, dependiendo de las situaciones, o sea, tenemos igual problemáticas muy similares, aunque estemos en situaciones bien distintas. Entonces, pensamos, vamos a buscar donde podemos ir a aprender más, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo una encuesta que está por terminarse, estamos como afinando, puliendo un poquito más el reporte, o sea, los resultados ahora mismo, pero ya está casi terminado. También a través de una plataforma que también está por terminarse, estamos por sacarla, o sea, la meta era este fin de semana, pero así no fue, pero estamos por sacarla. La idea es poder publicar contenido sobre las organizaciones que entrevistamos durante la encuesta, pero también que cada una pueda compartir datos, informaciones, proyectos, cosas que quiera compartir para que pues todo el mundo pueda aprender, ¿no? Y pues esa plataforma funciona en un sistema de colaboración, o sea, es si uno quiere compartir o una quiere compartir, pues comparte y estamos súper felices y obviamente nosotros y nosotras vamos a compartir, pero pues obviamente no tenemos todos los datos del mundo, entonces están bienvenidos, bienvenidas. Entonces, el informe, la plataforma, los webinares, los encuentros en línea, que van a ser temáticos como Elena estaba explicando al rato. Y bueno, para terminar, la idea es también tener una cuenta de Instagram que pueda favorecer también un buen enseñamiento del deporte o sea, igual que va a servir como también como la plataforma, pero de otro tipo de herramienta, o sea, a otro público, me imagino, pero ya es otra cosa. Y eso, bueno, es el proyecto de iniciativas. Pues estoy muy feliz de verles a todos y a todas y bueno, gracias por estar, gracias a todos, gracias. Y ya Elena te dejo seguir. Bien, y bueno, sí, como Pauline decía, este tema nos parece sumamente importante y es más, creemos que debería ser de interés público, ¿no? Es algo de interés público poder fomentar o trabajar la equidad de género y sobre todo desde edades súper tempranas. Y entre lo que les comentábamos sobre iniciativas regenerativas, las fases, hemos tenido este proceso de interactuar, contactar a otras organizaciones y entre ellas estaban She Wins de México, y Utopía también de México. Y de hecho ellos dos son quienes nos están acompañando hoy para poder abordar este tema ya desde una mirada de corresponsabilidad. Sabemos que la equidad de género no es solo decirle a la mujer, vamos, tú puedes, sino también ver cómo podemos desaprender y reaprender otras formas desde los diferentes frentes. Y bueno, para eso entonces aquí tenemos a Cecilia Valés. Ella es directora y fundadora de She Wins México. Y tenemos a Eric Vázquez, él también forma parte del equipo de Utopía. Tal vez en el transcurso de la llamada se una Jesús Villalobos, que es también fundador de Utopía, pero bueno, podemos ir arrancando un poco con el tema mientras vamos avanzando, ya vemos quiénes más se unen. Y
bueno, también como marco para cuál va a ser la dinámica para el día de hoy. La intención, tanto en este encuentro como en los que vengan, si es que llegan a participar, si es que les interesa, es crear siempre este espacio cercano, un compartir bastante horizontal, en donde todos podemos aprender entre todos. Por aquí, seguro varios de ustedes son o de alguna organización, alguna iniciativa, o tienen intención de iniciar alguna. Entonces, este aprendizaje cruzado nos nutre a todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un momento en el que vamos a plantear algunas premisas, algunas preguntas y al final una pequeña dinámica y ya al final de todo sí quizás resolver preguntas, algunos comentarios adicionales que puedan tener, ¿sí? Y bueno, Cecilia, Eric, no sé si desean presentarse igual o añadir algo antes de comenzar. Yo les puedo platicar un poquito. Yo soy Cecilia Vales, soy la directora y fundadora de She Wins México, que es una organización en la que usamos el deporte y la educación para dar herramientas de desarrollo social, personal y profesional de niñas y mujeres en México, Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y justamente lo que hacemos es usar el deporte, ¿no? Para poder llevar herramientas de educación y también mucho en los temas de habilidades suaves, ¿no? O sea, cómo las niñas cuando están en una cancha, en un campo, aprenden habilidades como el trabajo en equipo, como la disciplina, como la resiliencia, usar su voz. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, sí, trabajamos un montón con temas de masculinidades, de feminidades, ¿no? De estereotipos, de cómo crear espacios seguros, espacios equitativos, espacios que todas, todos y todes podamos hacer uso de ellos. Muchas gracias. Y Eric, quizás también para que profundices y expliques un poco en qué línea va el trabajo de Utopía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Utopía trabaja principalmente con 3 áreas, que es deportes para el desarrollo, habilidades psicosociales y educación comunitaria. Y por lo que ahorita escucho, por lo que he investigado, pues el deporte ha tomado gran relevancia en nuestras actividades porque es el pilar donde nos ayuda a hacer en general todas las actividades. Las habilidades psicosociales, la educación comunitaria por las zonas en las que trabajamos, que son poblaciones marginadas, donde no tienen pues acceso a muchos recursos, a muchas instalaciones o digamos espacios seguros, pues es lo que nos ha permitido generar este tipo de actividades, este tipo de lugares. Y pues creo que con lo que hoy platiquemos y desde nuestra experiencia nos va a permitir pues desarrollar actividades, proponer cosas que podamos implementar en el día a día, porque pues a través de la experiencia y de los fallos que hemos tenido durante el camino, es pues como podemos aprender. Entonces espero que pues ahorita podamos compartir todo esto. Genial, muchas gracias. Y bueno, entonces para arrancar, les propongo hablar de la base, ¿no? Desde la importancia. ¿Por qué es necesario que trabajemos la equidad de género desde la infancia? Que de hecho es el horizonte bajo el cual estamos planteando este encuentro, ¿no? No es trabajar la equidad de género desde la adultez. Sabemos que en la adultez ya tenemos muchos aprendizajes formados. Entonces, ¿cuál es para ustedes o cómo resumirían esa necesidad de trabajarlo desde edad temprana? Yo creo que hay cosas como muy sencillas, luego como comunidad nos parecen complicadas, ¿no? Pero me parece que tendemos a estereotipar las cosas, ¿no? Así el deporte al final no tiene género, ¿no? El deporte no es para niños, no es para niñas, ¿no? El deporte no, o sea, es para que todos y todes podamos practicarlo, ¿no? Entonces al final lo hacemos desde que estamos en casa, ¿no? O sea, yo creo que la educación de casa es algo bien importante en el momento en el que lo hacemos con los simples regalos, ¿no? A los niños se les regalan pelotas, se les regala un cochecito, ¿no? Y a las niñas generalmente les damos, pues, una muñeca, ¿no? Una cocinita, como si ya el destino estuviera escrito que ahí la vamos a pasar el resto de la vida, ¿no? Entonces, son como estas cosas tan sencillas como los juguetes no tienen género, ¿no? Entonces, si una niña quiere una pelota, pues démosle una pelota, y si un niño quiere una muñeca, démosle una muñeca, ¿no? Y educar en también esta sensibilidad socioemocional, ¿no? Que muchas veces limitamos a los niños específicamente, ¿no?
a que no pueden tener acceso a sus emociones, a que el niño que llora no es niño, ¿no? Y el lenguaje que usamos, me parece que somos muy, muy duros, ¿no? A veces con el lenguaje que parece que no tiene importancia cómo decimos las cosas, pero es una cosa bien importante, ¿no? Porque el lenguaje hace que nosotros internalicemos las cosas, ¿no? Entonces a mí si me dices, oye, es que las niñas no juegan fútbol, entonces yo ya sé que ese no es un espacio para las niñas. Y así es como empezamos a limitar dónde sí podemos estar unos y dónde no podemos estar otros. Sí, definitivamente. Y es más, a veces no te lo dicen a ti mismo, pero de niña tú lo escuchas y asumes como, bueno, ya me tengo que restringir. Y, y bueno, Eric, ¿tú qué señales o sí, qué señales tempranas añadirías como estas que podemos percibir que están reproduciendo todavía esta desigualdad desde la infancia? Creo que mucho tiene que ver con la forma en la que nos expresamos, las palabras que decimos y justamente lo que decía Cecilia hace un momento, esta limitación que tenemos al decirles qué hacer o dónde hacerlo. Entonces, si estamos llevando una actividad, una práctica deportiva, educativa o un taller donde estamos limitándolos limitándolas desde la forma de expresarnos, pues ahí ya estamos promoviendo esto. Una parte muy importante es cómo asignamos nuestras tareas o cómo asignamos las actividades que vamos a hacer. Si hay un espacio determinado donde solamente niños pueden jugar, pues ya estamos haciendo ya algo mal, ¿no? Entonces es promover que los espacios sean para todos y todas, que no haya espacios solamente específicos para ciertas tareas. Y algo muy importante es que pues los niños y niñas desde tempranas edades van adquiriendo el conocimiento de cómo se deben de comportar, cómo se deben de expresar. Si nuestros facilitadoras, profesores de deportes, quien esté a cargo de la actividad, tampoco se muestra o comparte esa expresión, el lenguaje, la dirección de estas conductas, pues es el modelo que tienen estos niños y niñas todos los días salir a las actividades. Y si desde esta persona también no se ve la representación, pues esto también estaría promoviendo estas conductas. Entonces, el estar constantemente en actualización, en formación, en cursos, participar en este tipo de conversatorios, es lo que nos ayuda a estarnos cuestionando. Y creo que algo muy importante de este tema es que no se acaba. Estamos empezándolo, estamos escarbando este tema. Se ha logrado algunos avances, pero no hemos terminado. Entonces, nos indica que tenemos que estar en la constante autocrítica, el análisis para ver qué sí estamos haciendo y qué no. Algo, pues, para ponerlo puntualmente, sería desde los espacios, la asignación de tareas, que no hay espacios separados y también desde la infancia, pues, no normalizar las burlas de pequeños estereotipos que tenemos, como de momento hemos escuchado a niños que dicen es que pegas como niña, ¿no? Entonces, si lo dejamos pasar, si lo dejamos, si lo tomamos como algo muy leve, pues entonces eso nos está haciendo que promovamos esas conductas. Entonces, también pues desde esos puntos. Uh-huh. Y como dices, ¿no? O sea, desde pequeños es que tendemos a aprender, o más que tendemos, es una realidad. O sea, desde pequeños vamos absorbiendo todo este aprendizaje que al final moldea el cómo interactuamos en edad adulta, ¿no? Y más bien entonces, si lo vemos desde la mirada en el sí hacer algo, ¿qué es lo que creen que cambia en una comunidad cuando trabajamos la equidad de género desde la infancia? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Y a eso es, a fin de cuentas, a lo que estamos apuntando. No, pues a crear sociedades donde todos tengamos acceso a todo, ¿no? O sea, donde las niñas puedan tomar los espacios públicos. A mí hay una cosa que me impresiona mucho, ¿no? Y me imagino que en Perú es exactamente igual que en México. Cuando tú vas a las calles, a los barrios, tú ves a los niños, un grupo de niños, ¿no? 5 o 6 niños jugando con una pelota, ¿no? Yo en mi vida, y si por favor lo ven, mándenme una foto porque no saben cómo se los voy a agradecer. Si ven en la calle a 6, 7 niñas, solo 6, 7 niñas, jugando con una pelota. O sea, yo en mi vida lo he visto y se los juro que lo busco siempre que salgo a la calle, ¿no? De repente ves una niña jugando con los niños y así, pero el grupo de niñas solo, ¿y qué es lo que pasa? O sea, que al final lo que pasa en el deporte es el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, pasan temas de violencia, pasan temas de seguridad, pasan temas de que las niñas no creemos que los espacios públicos sean nuestros porque
siempre se nos ha dicho que tenemos que estar en casa, que no salgamos, que tenemos que ayudar. Entonces, creo que aquí viene un tema bien importante de la corresponsabilidad que tenemos que tener todos. Y les digo, todo empieza en casa, porque, ¿qué pasa? ¿No? A ver, acabamos de comer y hay que recoger la mesa, ¿no? Entonces, la niña tiene que ayudar a recoger la mesa, el niño se va a jugar. Oye, ¿por qué no recogemos la mesa todos juntos? ¿Solo comió la niña? No, comimos absolutamente todos, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hay que lavar los platos y cuando hay que lavar la ropa y cuando hay que hacer las camas y cuando hay que barrer la casa, ¿no? Entonces, si empezáramos a tener corresponsabilidad en los temas de cuidado y no decir que la cocina es para las mujeres, ¿no? Y luego salir a jugar es para los hombres. Y entonces, en el momento en que dejamos de ponerle género y etiquetas a las actividades, creo que desde ahí podemos empezar a hacer también sociedades más justas, ¿no? Sí, totalmente. Y eh, bueno, en cuanto a prácticas, claro, en cuanto a acciones sencillas por dónde comenzar, para quizás por ahí poder arrancar, creo que es exactamente lo que has dicho, ¿no? Desde la cotidianidad, comenzar desde la familia, desde el núcleo familiar, cuáles son esas acciones que hacemos todo momento durante todos los días y a partir de ellas visibilizar la posibilidad de que se pueda hacer sin distinción de géneros, ¿no? Y, y bueno, también al inicio decías, Cecilia, y también, perdón, tú, Eric, que gran parte de esta desigualdad también va reflejada directamente hacia los niños en el sentido de cohibirlos de su sensibilidad, ¿no? Y ahí es cuando entramos a tallar o cuando nosotros proponemos este término de masculinidades sanas, que bueno, quienes al menos desde el lado de nosotros, desde Wave Lobitos, con la organización que pudimos hablarlo a más profundidad fue con ustedes, Utopía, con ustedes, Eric, justo por el taller que ustedes manejan, ¿no? Y quisiéramos entender, para poder tal vez estandarizar ese término, qué es lo que entendemos en la práctica por masculinidades sanas. Claro. Lo vinculo con lo que acabamos de mencionar ahorita a nivel sociedad. Creo que a nivel sociedad podemos ver cuáles han sido esas conductas que están completamente marcadas, en este caso por hombres, que generan violencia o que generan este malestar en el contexto donde podamos desarrollarnos. Si desde niños a tempranas edades les mostramos a reconocer, a nombrar y a expresar sus emociones, no vamos a tener adultos que si tantito alguien me rebasó en el camino, ya lo que hago es explotar, empezar a gritar y querer agredir a alguien más. Porque eso solamente muestra ese malestar, como de pasar toda una vida sin expresar emociones, cada que le pasa algo explota. Entonces, hacia una temprana edad empezamos a trabajar esta parte de cómo reconocer, cómo nombrar lo que estamos sintiendo, cómo expresar lo que podemos llegar a pensar, nos ayudaría a dirigirlo. Entonces, masculinidades sanas no se tiene que ver tanto como el concepto o como algo fuera, sino más bien comienza desde dentro, desde que analicemos el por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, porque como hombres vivimos bajo la creencia de que la sociedad espera muchas cosas, ¿no? Y de las mujeres también se esperan muchas cosas, pero al final, cuando lo analizamos, son estereotipos. No tenemos que seguir ese camino. Entonces, a una temprana edad, hay que buscar esa parte de que dialoguen, de que se puedan autorregular y expresar, porque son limitaciones que no se les ha dado como esa visibilidad. Entonces, si hablamos de masculinidades sanas, estamos hablando de cómo un hombre, cómo un niño puede desarrollar esa parte desde reconocer, justamente ocupo el ejemplo que mencionaba hace rato, es decir, si yo estoy viendo que en casa ya terminamos de comer y ya es momento de levantar los trastes, hay que reconocer, parte de las masculinidades sanas es negar ese como beneficio, perdí la palabra ahorita, que tienen los hombres de pues no hacerlo, de solamente levantarse, moverse y mágicamente se lavan los trastes, ¿no? Entonces, enseñar eso, a analizar ese tipo de conductas desde pequeños, es decir, todos y todas tenemos la misma posibilidad para colaborar, para lavar, para integrarnos, para hacer las actividades. Entonces, hablar de masculinidades sanas no es cambiar al hombre, no es decirle cómo debe de actuar, sino más bien se comienza desde las ideas y las creencias que ya tenemos y el modelo que se está siguiendo.
y reflexionarlo, analizarlo, ver qué otras alternativas. Si queremos modificar la conducta de la gente, pues creo que está muy difícil y en general es complejo, es complicado. Pero si partimos desde este análisis, desde el cuestionamiento de lo que hacemos día con día en cada una de las actividades, por más mínima que sea, les va formando un criterio más amplio, les va dando más oportunidades de qué hacer y cómo comportarse. Y entender, pues, que el camino violento no es el único ni deberíamos ir por ahí, sino más bien buscar esa opción de cómo participar y cómo incluirme sin dañar a alguien más. No, y sabes qué, Eric, en ese tema, a ver, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Con la parte de empoderar a las mujeres, ¿no? Empoderar a las mujeres es darles herramientas, ¿no? Para que ellas puedan imaginar diferentes realidades, ¿no? Y que esas ideas se puedan convertir en acciones y esas acciones en logros, ¿no? Entonces, tú estás empoderando a los chavos, ¿no? Le estás diciendo cómo reconocer emociones, cómo poder expresarlas, pero llegan a casa y les meten en una madriza, ¿eh? Si empiezan a expresar emociones, ¿no? Porque lo voy a decir con todas sus palabras, ¿no? Que no sé por qué usamos a las personas de la comunidad LGBTQ para decir cuando alguien es cobarde, ¿no? Pero van a decirle, eres un maricón, eres un cobarde, eres un, ¿no? Y entonces, ahí es lo que viene, que hay una parte que es urgente que tenemos que cambiar. Y una de esas es desnormalizar la violencia. O sea, los niños no pueden seguir viviendo con miedos por ser como son, ¿sabes? Por expresar emociones, o sea, y entonces al desnormalizar la violencia, también empezamos a hablar de que aquí no se acepta el bullying, aquí no se aceptan las burlas, no hablamos del cuerpo de los demás, y es ahí donde empezamos a romper estereotipos, ¿no? Los estereotipos que hacen que la gente sufra tanto, ¿no? Y que se viva tanta violencia, porque parece que no es violento, pero decirle a alguien esas cosas es hiperviolento, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos? Y el deporte nos permite muchísimo esto, crear espacios seguros donde la gente pueda conectar de diferente manera, donde perteneces, donde puedes ser tú mismo, ¿no? Tú misma. Y ahí, a ver, esta es la parte urgente de lo que hay que cambiar. Ahora, como decíamos, hay otras posibilidades, ¿no? Que es cambiar y enseñar en lo cotidiano, es compartir las tareas de cuidado, compartir las tareas de casa, tener las mismas oportunidades de juego tanto para niñas como para niños, ¿no? Que las niñas y los niños puedan tomar decisiones, puedan ser líderes, puedan ser capitanes del equipo, puedan, ¿no? Y entonces cuando tú te empiezas a ver reflejada en el otro, es posible. Si tú tienes una entrenadora mujer, pues tú puedes ser entrenadora algún día, ¿no? O sea, si tú ves una jugadora mujer de cualquier deporte, algún día puede ser profesional, ¿no? Pero entonces es lo mismo con los niños, ¿no? Si tú ves a alguien que baila ballet, tú puedes ser un bailarín de ballet, ¿no? Y entonces, pero les digo, y repito muchísimo esto porque para mí esta es la parte importantísima. Si esto no se ve en casa, si no educamos desde casa, todo lo que nosotros hagamos en la cancha no va a permear. Entonces, la parte de tener también talleres, ¿no? Que involucran a los padres de familia, ¿no? Enseñarles por qué las niñas no son un gasto, son una inversión, por qué los niños pueden practicar actividades que se creen, ¿no? Que son para niñas. Entonces, desde ahí empezamos a educar, ¿no? Y entonces sí van a poder llegar los niños a un contexto en el que puedan expresar sus emociones, ¿no? En el que puedan llorar, en el que puedan llegar a la escuela y, no sé, sentarse a comer el lunch en vez de tener que a fuerzas ponerse a jugar fútbol, ¿no? Exacto. Sentarse a platicar, o sea. Y es, en resumidas cuentas, plantear esa crianza, esa educación, ese crecimiento desde una base de humanidad, sin, fuera de etiqueta. Tenemos que desarrollarnos como humanos y bajo esa perspectiva tengo que tener una cultura de paz, tengo que tener una cultura de convivencia, también tengo que tener este autocuidado y reconocimiento emocional, como decían, ¿no? Y bajo esa perspectiva estás educando un humano, formando un humano y no una etiqueta de algo femenino o una etiqueta de algo masculino, porque ahí también tendemos a verlo en esta circunstancia de dualidad y bipolaridad, ¿no? Cuando realmente como personas tenemos una mujer, una persona que se identifique como mujer, tanto una parte femenina, pero también tiene su propia parte masculina. Y lo mismo un hombre, ¿no? En un hombre también habita esa misma dualidad. Y de hecho es la parte que nos termina complementando, ¿no? Es con lo que podemos explorar el ludismo, la creatividad, la forma de expresarnos. Y ahora aterrizándolo, porque vamos a verlo por partes, ¿no? Un rato la parte de masculinidades sanas y en el siguiente momento enfocarnos también en cómo fomentar este liderazgo femenino.
para poder abordar ahorita lo de masculinidades sanas, Eric, ¿cómo nos dirías tú que podemos enseñar este sentido de corresponsabilidad sin reforzar roles tradicionales en los niños y en los adolescentes? Porque también habría una variante, ¿no? Depende de cuándo empezamos, quizás en los adolescentes por lo propio de la etapa formativa, los arranques de la personalidad, el mismo deseo de autodefinirse, puede que haya una mejor manera de llegar. ¿Cómo sugerirías para ambas etapas? Estás muteado. Listo, Ahora sí. ahora sí ya. Ok, algo que hemos notado en la práctica de Utopía es que justamente lo que comentaba hace un momento Cecilia, si le enseñamos algo a los niños y niñas, llegan a casa y parece que lo tienen que olvidar porque en casa es una dinámica distinta. Si llegan a la escuela es una dinámica distinta. Entonces, algo que hemos buscado es la participación entre Utopía, entre casa y entre la escuela, que son contextos que hemos logrado colaborar con la participación de padres, madres de familia, con los profesores, maestras que están en las escuelas cercanas, y de esto contribuye porque mediante el deporte, mediante fútbol, que es una de las actividades que nosotros trabajamos, pues se busca que participen, que vayan bien en la escuela, que cumplan con sus tareas en casa, para que tengamos un sistema donde se retroalimente pues las indicaciones que damos, que lo que les decimos nosotros lo puedan reforzar junto con papá, mamá y lo puedan reforzar en la escuela. Esto, pues, sinceramente es difícil, es complicado, no siempre se presta. No podemos implementarlo en todo momento o en todos los lugares. ¿Sería como el ideal? Sí, buscaríamos, y esto sería como consecuencia de trabajar con estos temas, que tengamos una mejor comunidad. Pero, pues, antes de llegar a ese punto o buscando llegar a ese nivel de colaboración, empezar desde las actividades. Si nosotros promovemos que se busque esta repartición de actividades por la habilidad, por el desempeño de niñas y niños, pues estamos quitando la división por género. Si buscamos, por ejemplo, formar más habilidades más actividades donde niños fomenten su habilidad del cuidado, de la empatía, de la comunicación, estamos promoviendo que tengan el desarrollo pues equitativo, porque pues vinculamos más la parte del cuidado en general hacia las mujeres y las actividades más bruscas o de contacto hacia los hombres. Entonces, no hacerlo de esa manera, no hacer ese tipo de divisiones, sino que las actividades están diseñadas para que se expresen y se desenvuelvan habilidades y no por cuestión de género. Otra cosa que también podemos ocupar y que nosotros hemos utilizado en Utopía es algunos modelos. Hablamos de personas sobresalientes que han hecho alguna actividad, que participan en algunos temas donde puedan tomarlos como referentes, decir, ok, esta persona es hombre, pero está actuando, está expresando sus emociones, está haciendo tales cosas, o es mujer y es capitana del equipo y fueron las campeonas del nivel, o sea, buscar modelos donde puedan identificar que no por ser hombres necesariamente tienen que ser violentos o por ser mujeres necesariamente tienen que quedarse en casa, sino que se puede ir más allá mediante pues, ejemplos de personas que ya lo están haciendo. Eso también nos permite darles una idea de cómo poderlo, pues ese camino hacia el que se dirigen. Y creo que parte súper importante sería pues mantenernos en la constante actualización y formación en estos temas. Por ejemplo, Nike tiene un trabajo donde habla de cómo incluir más a las niñas en el deporte y fomenta varias actividades y por ahí tiene una guía para los facilitadores en actividades deportivas de cómo hacerlo. Y entonces hay herramientas, constantemente están sacando herramientas que podemos utilizar y que podemos integrar a nuestras prácticas. Todo con la finalidad de que pues, podamos dirigirlo hacia pues una integración más completa. Yo podría proponer algunas de esas. Y ahora, bueno, buen dato el que has soltado de la guía de Nike, lo vamos a buscar para también poder compartirlo. Y de manera específica con adolescentes, ¿hay alguna
estrategia, llamémoslo así, en el tiempo que ustedes vienen trabajando estos talleres con ellos, que han descubierto que les ha servido para tener mejor llegada quizás con ellos? Creo que la adolescencia de por sí es una etapa muy difícil. Entonces, algo que es súper importante en las actividades es la contextualización. Identificar cuáles son las actividades, gustos, preferencias que tienen las y los adolescentes en nuestro contexto y tratar de incluir algo similar. Si es complicado tener una metodología que aplique para todo el mundo. Entonces, una característica importante debe ser esta parte de la contextualización. Nuestra comunidad vive, pues, a los límites del municipio. Entonces, no hay canchas de fútbol, no hay caminos pavimentados, no hay un cine, no hay un centro comercial, escasamente hay internet. Entonces, lo que hacen principalmente es estar en un dispositivo móvil conectados a internet. De por sí, y también sería bueno tocar el tema de cómo estos temas se vinculan con ya la era digital y la tecnológica. Bueno, pero entonces lo que hacemos es hacer más juegos de rol, más expresivo, donde vivan, donde les sea significativo hacer las cosas, porque ahorita tienen una tendencia a imaginar o digitalizar todo. Y entonces el modelo que tienen de cómo actuar, cómo relacionarse entre pares, cómo tener una relación de noviazgo, todo lo sacan de las redes sociales. Entonces lo que hacemos es algunas representaciones donde mini obras de teatro, donde se puedan expresar y puedan simular una situación, la puedan vivir y puedan decir tal vez un diálogo, pero en la mente están diciendo, oye, como esto sí se escucha mal o esto se siente mal. Y después de esto, pues las actividades reflexivas de cómo te sentiste, cómo lo viviste. Y entonces es cuando empezamos a vincular una actividad que la vivieron, la significaron en ese momento para poder después expresarlo, externalizarlo y poder comentarlo. A muchos adolescentes, muchos y muchas les pasa que les cuesta hablar, les cuesta expresarse. Tenemos siempre una parte del grupo que son como muy extrovertidos y otra parte que son los introvertidos. Entonces, buscamos que no siempre sea hablarlo. A veces se puede expresar, se puede pintar, se puede dibujar, se puede escribir en un poema, se puede hacer de muchas maneras en la parte artística. Entonces, creo que algo que ayuda mucho a la parte de los adolescentes es la parte creativa. Si van a ir a un taller, los tenemos que tener interactuando, pintando, moviéndose, porque tienen mucha energía. Entonces, algo que ha funcionado es esto, que la parte creativa les pide atención, les pide estar ocupando las manos, el cuerpo, la voz. Entonces, esto sí les cubre, pues, como toda la energía que traen. Que, pues, les digo, es por el tipo de población que tenemos. Tal vez haya otros lugares donde sí les presten más, se les facilite más expresarse, u otras donde se les facilite más estar escuchando o ver una presentación, pero pues algo que ha servido en Utopía ha sido este tipo de actividades. Y me parecen buenísimas ideas el plantear una actividad o el asumir ese rol con la reflexión por lo que dices, ¿no? Que significa o crea una actividad ya significada, ¿no? Una actividad que ya le genera un autocuestionamiento desde adentro. Y con lo que dices de creatividad ahí, destacaría también la importancia de esta diversidad, ¿no? Esta diversidad en formas de expresión, porque por ahí no resuena el o la adolescente con pintar, pero resuena con la musicalidad o resuena con la escritura, ¿no? Entonces, en esta interacción entre diferentes intereses y formas de manifestar ese interés es que puede empezar a conectar esa sensibilidad. Y hace un momento también mencionabas el trabajo articulado entre, bueno, ustedes, organización, familia y escuela, ¿no? Que como bien dijiste es muchas veces algo complicado de realizar. No sé si diría que es una barrera para poder alcanzar esta enseñanza más equitativa o esta desmitificación de roles, pero si pensáramos en barreras, o sea, eso lo veo quizás más como una dificultad, no es necesariamente una barrera, sino algo que lo podemos tomar como
como un campo a desarrollarnos y en ponernos a pensar en estrategias, ¿no? Pero barreras como tal, ¿cuáles dirías o cuáles ves tú que hay para poder trabajar o acercarnos a una masculinidad más sana con los niños, con los adolescentes? Yo creo que una de las que hemos identificado que es como lo más peligroso que pueda haber es la desinformación. Papás, de momento los he escuchado, los he visto con la preocupación de que si le hablan de estos temas a su hijo, que esto los pueda confundir, lo expresan, ¿no? Entonces, creo que la desinformación es la barrera principal. Lo que, ¿cómo la contrarrestamos? Pues la difusión, informar, promover estos temas. Buscamos hacer talleres e invitamos a papás, a mamás que se integren, que participen, que escuchen por lo menos. Mandarles, por ahí tenemos un grupo de WhatsApp con la comunidad y de momento pues subir algún video, algún tríptico, alguna información, aparte de las redes sociales, pues hacerlo como un poquito más personalizado. Porque al estar hablando del tema, estarles informando, les demostramos que no es que vayan a cambiar las preferencias, o sea, la desinformación los lleva a pensar otras cosas. Entonces, algo que hemos hecho es pues tratar de difundir, de darle más difusión a las temáticas, porque pues esto también es lo que no nos permite pues tener esa colaboración completa entre casa, escuela y actividades lúdicas como Utopía. Entonces, eso sería algo muy, muy importante. Por otro lado, creo que otra vez influye en parte el contexto, porque pues las familias con las que trabajamos, de donde vienen, están formadas a cierto modelo de, de actuar, de pensar. Entonces, es algo muy importante sí integrarles en las actividades, sí llamarles, sí invitarles a la participación, porque, pues, como les decía al principio, no se trata de que la persona cambie su conducta completamente, sino por lo menos hacerle cuestionar, hacerle analizar y ver lo que se está haciendo. Entonces, sí, sí como decías, hay como pequeñas dificultades durante el camino que pues cambiando actividades, cambiando el lugar, metiendo más ejercicios, cambiando de deporte, pues se puede llevar, pues sobrepasar. Pero algo donde sí llegamos y topamos con pared es pues esta parte donde los papás, desde los papás o desde las mamás, no quieren ese cambio o no buscan ese cambio. Profesores o profesoras que también son renuentes y que no tienen esa participación porque pues no conocen bien del tema o tienen una idea deformada de lo que es el tema. Entonces, pues creo que la desinformación sería lo principal y algo para contrarrestarlo, pues es promover todo tipo de actividades donde se informe. Creo que nunca es suficiente información. Sí, ahí de hecho es cuando proponen muchas veces los colegios, acá en Perú a veces lo llaman escuela para padres, ¿no? Pero creo que tan solo por como lo plantean, el padre está como, no quiero ir, pero quizás Sí. plantearlo, ver una manera más cercana, como más personalizada de plantearlo, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí, o sea, me parece también una barrera esencial, no solo también en desmitificar los roles, pero cuando hablamos de drogadicción, cuando hablamos de vicios, cuando hablamos sobre sexualidad, siempre la desinformación tiende a ser la barrera principal, ¿no? Y bueno, un poco para ir transicionando a la parte ya de liderazgo femenino, sabemos que si bien fomentar o gran parte importante, no sé si 50-50, pero 100% de cada uno, creo que es necesario trabajar, por un lado, la masculinidad más asertiva, más amable, más reflexiva. Si bien por ese lado, si trabajamos ese lado, todo se va potenciando, las niñas realmente no van a tener esa equidad en la medida en la que no se les dé el espacio real para que ellas lo puedan ejercer, ¿no? A la niña le puedes decir, tienes que ser una líder, tienes que ser potente, tienes que ser fuerte o tú eres capaz, pero si no generamos un espacio real, genuino, tangible en la comunidad, en la vida real,
no tiene espacio donde poder ejercerlo, ¿no? Y ahí es justo donde entran a taller ustedes, ¿no, Cecilia? Con los talleres deportivos, que lo que decías, el ejemplo de, yo tampoco, nunca he visto 6 niñas solas, o sea, solo niñas jugando en la calle, no. Siempre es al menos con un niño o con una niña, o desde mi propia experiencia. Si vas a jugar a la calle, ya, pero vas con tu hermano, ¿no? Siempre está esta medida de cuidado, pero que con la intención de cuidar a la niña termina también reforzando el paradigma de, no puedo estar sola. Y desde el lado de ustedes, Cecilia, que desde su perspectiva, ¿cuáles dirían que son los obstáculos a los cuales se enfrenta una niña para poder sentirse empoderada? Bueno, digo, los temas sociales, como los mencionas, son muchísimos, ¿no? Uno, pues primero que no se abren esos espacios, ¿no? Los espacios para que las niñas puedan ejercer, ¿no? Su liderazgo, su autonomía, su juego, su absolutamente nada. Pero es un tema también, si no te ves reflejada, Billie Jean King, la tenista, lo decía, ¿no? Si no puedes verlo, no puedes serlo, ¿no? Entonces, si nunca tu país ha tenido una mujer presidenta, ¿cómo vas a pensar que puedes ser presidenta? ¿No? ¿Cómo vas a pensar que puedes ser jugadora de fútbol? ¿Cómo vas a pensar que puedes, ¿no?, ser ingeniera, que puedes ser matemática, que puedes ganar un premio Nobel de física, ¿no? Entonces, para empezar es eso, ¿no? ¿Cómo nosotros ya como adultos tenemos esta tarea, ¿no? De mostrarle a las niñas que se puede, ¿no? Que hay mujeres dentro de todos los ámbitos. Y la otra es cuando llegamos ahí, ¿no? Cómo la misma sociedad nos descalifica, ¿no? Los hombres son asertivos, las mujeres somos unas mandonas, ¿no? Los hombres tienen temple, nosotros somos unas enojonas. ¿Cómo empezamos a desmitificar eso, ¿no? O sea, a dejar que las mujeres también puedan tener estos, porque creemos que las mujeres tenemos que maternar siempre. Y no, las mujeres también podemos estar de malas, también podemos enojarnos. Y no nos hace menos líderes, menos mujeres, menos absolutamente nada, ¿no? Entonces, dejar de creer que el hombre es fuerte y la mujer es débil, ¿no? Y lo mismo de que comentaban, ¿no? Con estas masculinidades sanas, dejemos de creer que los hombres todo el tiempo, en todo momento, tienen que ser fuertes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo celebramos los logros de maneras iguales, ¿no? Los logros físicos, los niños siempre son fuertes. Las niñas también pueden ser fuertes. Oye, qué fuerte, ¿no? Hiciste esta actividad, oye, te ves muy fuerte, ¿no? No siempre nos tenemos que ver lindas, ¿no? Igual los niños, oye, qué bien reaccionaste a tus emociones en ese momento, ¿no? ¿Cómo le dijiste lo que querías expresar de manera correcta, asertiva? Te viste vulnerable, ¿no? Pues imagínense que tú le digas a un hombre que es vulnerable, explote el universo, ¿no? O sea, esta vulnerabilidad nos hace humanos, ¿no? O sea, no es que sea kriptonita, todo lo contrario, es un gran poder el ser vulnerable, ¿no? Este poder de ser empático, de ponerte en el lugar del otro, de conectar con el otro, ¿no? Porque a los niños no les enseñamos todas estas habilidades, ¿no? Entonces, que nos permitan ocupar los espacios, ¿no? Que nos digan cómo, que nosotros hacemos mucho a través del deporte, ¿no? Tú llegas a una cancha y lo que le decimos a las niñas es, a ver, esta es la pelota de fútbol y es tu sueño, ¿qué haces con ella? La pelota de básquetbol, ¿no? ¿Qué haces con ella? Cuando te llega la pelota la quieres aventar porque no sabes qué hacer con ella, te pones nervioso, la quieres solo para ti, todo el tiempo para ti, hablas con los demás. Entonces ahí empiezan ellas a entender el espacio, ¿no? O sea, si tú quieres comunicarte con los demás, pues tienes que saberte su nombre. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? Hacer networking, ¿no? El que tú te acerques con alguien, le preguntes cómo se llama, o sea, parece tonto, pero estás haciendo networking, te estás presentando, te estás acordando del nombre de alguien, entonces empiezas a crear este vínculo dentro de la cancha, ¿no? Empiezas a usar tu voz cuando quieres las cosas, ¿no? ¿Quieres la pelota? Oye, Cecilia, pásame la pelota, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecen pues sencillas, a nosotros como niñas nunca nadie nos las enseña, o sea, a mí nadie me enseñó que yo estaba practicando deporte, me estaba convirtiendo en líder, ¿no? Y pues eso fue lo que pasó, ¿no? Ahora, imagínense si nosotros a las niñas desde chiquitas les hacemos consciente que lo que aprenden en la cancha puede tener un efecto igual o mayor fuera de la cancha, ¿no? Pero te digo, a ver, obstáculos hay mucho, ¿no? El tema de sexualización a las mujeres en el deporte, ¿no? Que creemos que estamos ahí para que pues, la gente se entretenga con nuestros cuerpos, es súper erróneo, ¿no? O sea, es que la gente dice, es que son malísimas, es que son deportes diferentes, no podemos esperar que el fútbol de hombres y el de mujeres sea lo mismo cuando los hombres llevan ahí 100 años y nosotros
pues unos pocos, ¿no? Entonces, Claro. entender también que son actividades diferentes, deportes diferentes, sensibilizarlos. Sí, y más aún cuando, como dices, tantos años el deporte o determinada actividad ha sido ejercida por el hombre, claramente el estándar que todo el mundo maneja viene basado sobre esos años donde solo hubo un hombre. Claro, Entonces, claro. no Y es hay... que hay una mentalidad de carencia que es brutal, ¿no? Yo no sé si esto pase a nivel mundial, pero en Latinoamérica pasa sí o sí, en el que creemos que cuando traemos a las mujeres a la mesa nos van a quitar un lugar, ¿no? O sea, entonces creemos que es un pastel, ¿no? Y que este pastelito, si yo tengo que dividirlo en una persona más, pues me va a tocar menos pastel. Lo que la gente no entiende es que las mujeres llegamos con una receta nueva, con huevos, con harina, con azúcar, con vainilla, con hacer un pastel del tamaño que nadie se imaginó, que nos va a tocar un pastelito chiquito cada uno, ¿no? Entonces, esta idea de carencia de que va a llegar la gente y si sumo a la gente me van a quitar el trabajo, me van a quitar el... Es totalmente errónea, ¿no? O sea, las mujeres somos el 50% de la población, ¿no? Estamos perdiendo unas oportunidades de crecimiento económico, de aumento del PIB, es que vamos tarde, ¿no? O sea, vamos tarde. Sí, y me gusta cómo ponías el ejemplo, ¿no? De la pelota, piensa que ese es tu sueño, ¿qué haces con él? Claro, o sea, a través del deporte, a través de esta dinámica y que, bueno, se puede extrapolar a otro tipo de talleres educativos, a otras modalidades, pero me da curiosidad, y estoy segura también a varios les da curiosidad aquí, ¿podrías describir una sesión tipo u otro ejemplo de ese estilo para poder visualizar más cómo se puede potenciar o cómo se puede aprovechar, capitalizar esa situación deportiva, esa situación de juego para poder empoderar a las niñas, a los niños? Pero bueno, ahorita hablando de liderazgo femenino. O sea, tenemos un ejemplo muy divertido, ¿no? Que a mí ese ejercicio me encanta, ¿no? Porque les das una casaca, no sé cómo lo llaman ustedes, una casaca, una playera, el peto que se ponen cuando juegas, ¿no? Entonces una niña lo agarra de una esquina, la otra niña del otro, y hacemos equipos, ¿no? O sea, hay 6 niñas en un equipo, 6 niñas en el otro. La idea es jugar, meter canasta, meter gol, pero bueno, cuando es canasta solo tienes una mano, ¿no? Cuando es fútbol, pues tienes los 2 pies. Y entonces tú ves cómo las niñas empiezan a irse como locas, ¿no? Entonces se sueltan de las de esas, ¿no? Sueltan una la esquina de la otra, van corriendo para diferentes lados, se jalan, se tiran, se caen, hasta que les dices, es que el chiste de este juego es que se vuelvan una, que comuniquen. Entonces, cuando hay niñas que así agarran y se agarran del brazo y tienen ahí el peto agarrado, ¿no? Y entonces van corriendo juntitas. Y entonces ahí les enseñas un tema de comunicación. O sea, ¿cómo podemos llegar al mismo objetivo? ¿No? Porque el objetivo es el mismo, nada más que tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Sentémonos y veamos cómo juntas podemos llevar el barco al mismo lugar, ¿no? Entonces te digo, y están jugando, pero están aprendiendo a comunicarse, están aprendiendo a sentarse con alguien, a crear una estrategia, ¿no? Digo, de esos tenemos un montón de ejercicios, ¿no? Pero es que el deporte se presta para un montón de cosas, o sea, para un montón de cosas. Claro, tan solo desde la base de que trabajas, no es una actividad individual, no es algo que haces en equipo, es algo que te obliga a estar en convivencia y en interacción. Y entonces ahí vienen todas estas cuestiones blandas, las más sutiles, que al final, a fin de cuentas, están presentes en cualquier otro tipo de actividad también. Y ahora con el tiempo que vienen haciendo esos talleres, ¿qué cambios han podido ver en las niñas que han pasado por ellos, niñas, adolescentes? Pues mira, a ver, ese es uno de los temas que para nosotros es de los más complicados. Yo creo que pasa a todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Nosotros podemos medir muchas veces resultados, medir el impacto es complicado. Es muy complicado, uno, por la parte económica, porque no hay quien te siga dando el fondo para que yo después de 6 años le dé seguimiento a una niña que estuvo conmigo cuando estaba en primero de primaria y hoy está en sexto de primaria, ¿no? Y la otra es que tienes que tener un grupo control, ¿no? Entonces, todo eso requiere de un montón de dinero para evaluación, ¿no? Lo que sí hacemos es medir resultados, ¿no? Entonces, claramente tenemos historias de éxito, ¿no? Les cuento una. Nosotros teníamos, cuando empezamos con She Wins, teníamos un programa de academias de fútbol y trabajamos con el DIF. El DIF es una organización de gobierno, ¿no? Que ayuda a las niñeces aquí en México.
Y entonces nosotros hicimos un trato con el DIF que si ellos nos llevaban a las niñas, nosotros se los íbamos a dar de manera gratuita, ¿no? Una beca para que pudieran participar en una academia que pues de otra manera no podrían tener acceso por el costo de la academia. Y entonces iban, cambiaron a la presidenta del DIF, dejaron de llevar a las niñas, los papás se organizaron, empezaron ellos a traer a las niñas, los papás se aburrieron, ¿no? Y de repente se acerca una mamá y nos dice, oigan, es que pues ya no va a haber el transporte que pues estábamos organizando entre todas las familias, pero pues yo les quería preguntar que si yo la sigo trayendo, ¿puede seguir con la beca? Por supuesto que sí, la beca es totalmente suya, lo único que nosotros les pedimos es que vayan a la escuela y tengan el compromiso de estar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta chava estuvo con nosotros desde los 6 años, estuvo 10 años con nosotros, ¿no? 8 años con nosotros, y ahora está jugando fútbol profesional en el equipo de Pumas. Fue a visorías para la selección mexicana, en una carrera, ¿no? Entonces, como eso hay ejemplos, ¿no? Tuvimos una vez una activación con la CONCACAF, ¿no? Que la CONCACAF es como la CONMEBOL de ustedes, nada más que la CONCACAF es la de nuestra región. Y de repente una mamá nos mandó un mensaje y nos dijo, oigan, les quiero agradecer porque hace 6 meses que no veía a mi hija sonreír. Hoy es la primera vez en 6 meses que la vi sonreír. Ha sufrido en casa acoso en la escuela y es la primera vez que la veo sonreír en 6 meses. Pues te digo, en esas hay muchísimas historias, ¿no? En el que las niñas tienen un cierto impacto, pero pues que nosotros igual no nos enteramos, ¿no? La mamá que se acerca con nosotros y nos cuenta la historia, la niña que se acerca con nosotros, pero bueno, tratamos de medir lo más que podemos con los fondos que tenemos, ¿no? Que esa es luego la parte complicada de la evaluación. Sí, creo que se ha estado entrecortando, perdón, no sé si es desde mi lado el internet, pero sí, totalmente, y bueno, con el ejemplo que decías ahora último de estos comentarios de los padres, en el proceso de entrevistas también conversamos con una organización de Haití y algo parecido, desde el lado de ellas era un taller de salud integral para poder tocar salud sexual con las mujeres, y fue para ellas el mayor halago que un padre, no una madre, sino que un padre de familia se levantara y les agradeciera y les dijera gracias por mi hija. No dijo más. Y para ellas fue suficiente. Y creo que en ese destello, en esas experiencias, cuando logras hacer que una criatura, que una persona encuentre esa chispita de con qué actividad puede resonar, probablemente ese caso que nos dices, ¿no? De la pequeña, ella no resonaba necesariamente con lo típico femenino, ¿no? Y hasta que no tuvo acceso a ese otro tipo de actividad es que no logró encontrar ese momento en el que se sentía realmente conectada o revitalizada y demás. Y ahora, cuando... Te voy a decir, muchas veces somos nosotros los adultos, ¿no? Los que ponemos etiquetas de femenino y masculino. Los niños y las niñas no crecen con esa etiqueta. Somos nosotros los que los llevamos a hacer esas etiquetas. O sea, a los niños solo les gusta jugar, ¿no? Igual y con una pelota, igual y bailar, igual y mover su cuerpo. Nosotros somos los que les decimos, no bailes así, no te subas al árbol. Los niños se suben al árbol, los niños no bailan. Somos nosotros los que ponemos las etiquetas. Claro, y parte desde lo que decían al inicio, ¿qué objeto le das cuando es pequeño? ¿No? O sea, ¿qué obsequio le das? ¿De qué colores lo vistes? Y todo eso. Y cuando pensamos en barreras, mencionabas, y coincido, creo que contexto de Latinoamérica también vendría a ser una de las mayores barreras la sexualización de la mujer, ¿no? Y la no visibilidad, el no tener un ejemplo al cual apuntar. ¿Cómo podrías proponer o cómo proponen desde SheWins el poder sostener ese liderazgo teniendo todas esas barreras aún presentes? Porque no las podemos eliminar de buenas a primeras, es algo social, es algo muy difícil de cambiar, que va a tomar tiempo, pero eso no significa que debemos parar, ¿no? Claro, mira, por lo menos nosotros en la cancha tratamos de que sea visible, ¿no? A ver, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos un proyecto que se llama Play Day,
que lo que hacemos es que es un día de juego, ¿no? Se hacen alianzas con varias escuelas deportivas y se invitan niñas chiquitas, o sea, niñas de 5, 6 años, ¿no? 7 añitos, y las que las entrenan son las niñas de las academias que tienen 15, 16, 17 años, que son las entrenadoras de nuestras academias, quienes les dan, ¿no? La capacitación para poder entrenar a las niñas chiquitas. Entonces, las niñas chiquitas se están viendo en las adolescentes y las adolescentes se están viendo en las adultas, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto de 3 generaciones en el que todas están en la cancha, todas tenemos una actividad, todas somos líderes, todas tenemos un papel importante, ¿no? Dentro de ese juego. Y la otra es que tratamos de crear talleres, llevarles visitas, ¿no? De mujeres, pero de muchas cosas, deporte, o sea, no sé, una mujer que es ingeniera, que trabaja en otra cámara, que les vaya a platicar, ¿no? Cómo si ella practicó deporte, qué deporte practicó, en qué le ayudó, en qué no le ayudó, cómo ha sido llegar ahí, les llevamos reporteras, les llevamos médicos, les llevamos enfermeras, les llevamos, ¿no? Y la idea es que las niñas puedan verse reflejadas en cosas que igual y si una mujer no llega a platicarles, nunca se hubieran imaginado que pueden ser, no sé, piloto de avión, ¿no? Entonces, abrirles la mente, ¿no? A que hay 1,000,000 de cosas que pueden hacer. Y para ir cerrando este bloque, también en función a los años que vienen haciendo estas actividades, ¿cuál sería ese aprendizaje, eso que les ha quedado, porque no todo sale perfecto al inicio, cuál sería ese aprendizaje primordial que destacan y que creen que podría inspirar a otras organizaciones, a otras actividades? Porque me parece aquí también presentes tenemos a personas que están interesadas en la enseñanza con niños, con niñas, personas que están interesadas en la actividad deportiva específicamente con niños. Entonces, ¿qué aprendizaje destacarías que por ahí les puede servir y podría inspirarlos? Mira, yo les voy a decir mi aprendizaje personal, y mi aprendizaje personal es que no tenemos que hacer todo solas, ¿no? O sea, hay veces que queremos ser supermujeres, que no sabemos pedir ayuda, y no es que no podamos, claro que podemos, pero ¿por qué nos hacemos la vida complicada? O sea, hay un montón de gente a la que podemos a pedir ayuda, hay un montón de gente a la que podemos hacer alianzas, hay un montón de gente que también quiere dejar un mejor mundo del que encontró. Aliémonos con esas personas, porque si no se vuelve un camino bien solitario, bien duro, entre el burnout, te dan ganas de no seguir. En cambio, si estás con otras personas que tienen tu mentalidad, busca tu tribu. O sea, creo que ese sería mi gran consejo. Busca tu tribu, encuentra tu tribu, y a las personas que tengan esta idea y piensen como tú. Me lo apunto, porque también creo que cada una de nosotras lo siente y nosotras, nosotros, nosotros todos. Y bueno, o sea, me ha parecido, en verdad, desde cada lado, desde el lado de... Es que nuevamente creo que todo se va a la base de humanidad, ¿no? Pensemos en no qué niña o qué niño quiero formar, qué humano quiero formar, a qué humano quiero acompañar, cómo quiero que sea como humano, ¿no? Como alguien que sume, una persona real. Y bueno, ahora podríamos tener un momento para proponer una dinámica como para juntar toda esta reflexión ya de manera más interactiva. Eric, tú nos vas guiando, ¿te parece? Sí. Bueno, en esta dinámica son 3 preguntas que les van a aparecer. No sé si les mandas el QR o comparto pantalla y lo pongo aquí. Voy a mandar el enlace, pero sí ve compartiendo pantalla. Ok. Y una vez que entren al enlace, ahí tendrán que aparecer las 3 preguntas seguidas, ¿vale? Y ahorita las observamos. Es poner en una palabra que describa lo que la sociedad espera de un niño, lo mismo lo que la sociedad espera de una niña, y en una palabra cosas que ayuden a niños y niñas a que desarrollen su potencial. Pueden ser palabras simples, pueden ser, por ejemplo, cosas que describen a un niño fuerte, pero con esto vamos a tener como nuestro pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy, y también pues esas directrices de hacia dónde poder caminar. Entonces, a ver, voy a compartir en pantalla el QR para que puedan
integrar. Sí, sí, porque con el enlace me sale, quizás es necesario actualizar el enlace, porque me sale una pantalla solo con un anuncio. Eric, no sé a los demás, pero a mí me sale esto. A ver, lo voy a No ver. me aparecen las preguntas. Ah, ahora sí, listo. Bien, entonces lo primero es escribir una palabra que describe lo que la sociedad espera de un niño, ¿no? Tú nos avisas cuando sale la segunda pregunta. O ya debería salir. Sí, a ver, sí. Creo que ya todas y todos. Ahí está. Todo es fuerte. Yo no agarré el código, pero sí. Que sea proveedor también. Fuerte, fuerte. A ver, ya les aparece la segunda. Sí, ahora sí. Pues ahí van 5 votos. Nada más. Vamos a pasar al último, ¿vale?
Ok, aquí ya podemos ver más palabras. Y les decía, en las primeras dos, igual ahorita, ya que hayan terminado de votar, tomo captura de imagen y las mando para que se puedan compartir. Las primeras dos representan esta parte de aspectos que no deberíamos de fomentar. ¿Por qué? Porque veíamos en el de los niños. A ver, voy a regresar. Ahí está. Si nuestra idea principal de educación es que los niños sean fuertes, que es lo que aquí sobresale, fuerza, pues ahí está, ese es un error que estamos teniendo. Por ahí no es lo único, sino hay que buscar otro aspecto. Esa es la palabra que más se ve aquí. En el de niñas, si solamente nos enfocáramos en que se vean bien, que sean amables, que sean bueno, Bien inteligentes como portadas. todos, ajá, bien portadas, pues entonces ahí es lo que estaríamos aumentando estos estereotipos de género. Ahí se escucha mucho ruido, no sé de dónde está. Ya está. Ok, y en el último es como qué sí podemos hacer y qué sí debemos de hacer. Si buscamos cambiar nuestras actividades, en nuestras actividades debe de haber libertad, debe de haber comunicación, debe de haber confianza, debe de haber diversidad. Entonces, este ejercicio nos permite pues tener una mirada, vislumbrar hacia dónde podemos caminar y qué es lo que podemos hacer. Entonces, con más personas, ahí va cambiando y van aumentando el número de palabras. Pueden poner, creo que se puede votar más de una vez, pero pues esto nos permite ver como esta parte de qué sí podemos hacer y qué ya tenemos que dejar de hacer o cambiar. Sí, muy, muy claro, creo que muy bien representado en las 9 palabras todas estas creencias. Y bueno, gracias. Entonces ya con esta parte cerramos la dinámica. Creo que es muy representativo. O sea, es algo sencillo, pero muy representativo. Y más bien ahora tenemos 10 minutos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran añadir, una observación, quizás compartir la experiencia propia que hayan podido tener en sus organizaciones, actividades, iniciativas. O algún caso inclusive, algo que hayan visto y que no necesariamente saben cómo abordarlo. Podría ser un buen momento para aprenderlo. Hola, bueno, desde nuestra parte de Cancha Vertical en Ecuador, más bien agradecerles por todo lo que se ha compartido, como sí intentamos desde todo lo que hacemos liderarlo siempre desde la diversidad, y hemos tenido experiencias muy bonitas, sobre todo con madres que participan en el deporte, donde los niños no quieren ir, mi mamá, acompáñame, y puede venir mi mamá y tal, y al final llevan a la mamá y claro, están las niñas, los niños escalando, y digamos que empoderan a sus madres para que ellas también, desde el, bueno, dale tú, pero ya lo hice y está facilito y tal. Y se nota mucho en ya adultos cómo de repente cambia este chip, o sea, como sí, hay la fuerza detrás de las mujeres igual, porque nosotros trabajamos en la ruralidad, donde igual las ves levantando mega sacos de cualquier cosa, pero que de repente esa fuerza pueda ser utilizada para la diversión, para algo que no es el trabajo, que no es la domesticidad, es muy lindo de ver, y bueno, estamos ahí para que se sigan apuntando, sigan participando. Y nada, eso, agradecerles por la oportunidad de escucharles, como de verdad ha sido súper inspirador, así que gracias. A ti, gracias, Isa. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia o algo, y me parece también, ¿no? O sea, un bonito enfoque, como lo planteas, o sea, identificar esas cualidades y usémosla de una manera diferente. Si tengo fuerza ya, ¿para qué uso normalmente mi fuerza? Voy a usar mi fuerza para algo diferente. Si tengo otra habilidad, no sé,
sensibilidad, por irme al otro polo. Normalmente soy sensible en qué situaciones. Trato ahora de explorar mejor mi sensibilidad en otro contexto o de otra manera, ¿no? Quizás jugar con nosotros mismos, porque también algo que veníamos repitiendo en todo el momento era partir desde ese autocuestionamiento, partir de esa autorreflexión, ¿no? Entonces, también para, aunque suene cliché, para poder dárselo a otro, tenemos que tenerlo nosotros mismas, ¿no? Por ahí me viene a la mente algo que no había pensado, pero claro, un poco supongo que es trabajar los anti-roles de género. Y es que se ha dado mucho el de que vienen niños como ayudantes. Entonces, para también el opuesto de el mamá llévame, acompáñame, es el me dijo mi tía que vaya con la niña chiquita porque se puede asustar. Entonces, se ha dado que vienen los niños a hacer el rol de cuidadores, a hacer el rol de un poco profes, un poco ayudadores, un poco la mamá en esa situación. Entonces, claro, no lo había pensado, pero con lo que dijiste de los cuidados al revés, supongo que se puede aplicar. Y también la variación de que tenemos 2 profesoras femeninas para las áreas femeninas. Ah, sí, bueno, me dice Mati que tenemos 2 profes mujeres versus un profe más o menos masculino, ni siquiera. Entonces, sí. Un profe humano, 3 profes humanos. Y bueno, tenemos 6 minutos más, si alguien más quiere compartir, y si no, también podemos ir cerrando. No sé si desean agregar algo. Sí, Pauline. Perdón, estoy tratando de hacer funcionar mi teléfono en vez de la computadora que no me deja prender el micrófono por no sé cuál razón. Bueno, para mí me gusta mucho la idea de que se eduquen a los niños, porque obviamente me molesta que nosotras siempre tengamos que adaptarnos a los hombres, o que somos las que tengan que hacer el esfuerzo cuando, pucha, no somos el problema, o sea, ya lo sabemos, creo. Pero al mismo tiempo, o sea, estoy todavía confundida con algo porque no logro encontrar una buena forma de pensarlo. También me molesta que hayan programas para las chicas, solamente para las chicas, porque otra vez estamos excluidas. O sea, obviamente están a favor de nosotras, están acá para, pues, empoderar a las niñas, a las mujeres, y, o sea, son increíbles. Y es increíble que al mismo tiempo hayan programas para los hombres. Pero mi pregunta es, ¿cuándo vamos a poder ya, en algún momento, compartir el espacio de verdad? Y eso es la reflexión que todavía, o sea, hay un programa que se hace en Waves Coast to Coast, que es un programa para las niñas, y hay un montón de niñas que vienen, pero no logramos hacerlas llegar a los grupos donde pues están todos los niños, todas las niñas, ¿no? O sea, hay muy pocas niñas que atienden los programas mixtos. Eso, bueno, todavía es una reflexión para nosotros y todavía, o sea, no sé, me queda todavía, no logro encontrar una buena forma y obviamente pues no creo que haya en el día de hoy una respuesta perfecta con todo esto. Pero también lo que es que sí es claro, o sea, lo que también me queda pensando es que sí es claro que, me deja pensando, que sí es claro que tenemos que educar adentro de la familia, pero ¿cómo hacemos también? Es como, ¿cómo vamos a llegar a cambiar lo que pasa? O sea, nosotros, o sea, muchas veces los padres no dejan a las niñas llegar a los programas mixtos, porque los programas mixtos son, todos llegan como quieren, o sea, es como llegan solitos los niños o solitas, caminando, pero pues los padres dicen, no pueden ir, porque, o sea, bueno, primero hay esa cosa de que se quedan en casa las niñas, porque pues es su lugar, entre comillas, o sea, en todo este pensamiento. También el hecho de que la calle es peligrosa y eso que sí pueden ir hasta la escuela, o sea, siempre se encuentran excusas, pero que sean cualquiera para que no lleguen las niñas. O sea, estuvimos haciendo una investigación con algunas madres o sea, fuimos a tocar a las puertas.
¿por qué no llevas a tu niña? ¿Por qué no llevas a tu hija? Y siempre eran excusas que al final, o sea, no sé, o sea, al final no eran tan válidas, o quizás eran válidas o sea, probablemente, perdón, eran válidas, pero que no logramos encontrar esa buena respuesta para hacer llegar a las niñas, y sabemos que hay, o sea, obviamente un montón de, o sea, eh, pues que se ponen barreras para las niñas, que no logramos tampoco, o sea, la única forma que hace que hay muchas niñas que vienen al programa de Mujeres y Agua, que es en Coast to Coast, es que tenemos que ir a buscar a recoger a las niñas en su casa. Eh, y yo todavía estoy pensando en esto, yo no estoy muy de acuerdo con esto, o sea, para mí es crear otra barrera para que las niñas no vayan a la calle y para que no tomen su espacio, porque no es el espacio de los niños, no hay razones para que, y aparte estamos en Lobitos, no es un lugar peligroso. Ya sabemos, siendo mujeres, que en cualquier lugar en la calle puede ser peligroso para nosotras, pero están juntas o hay personas, o sea, no sé, para mí todavía estoy pensando y tratando de navegar entre todas esas cosas, porque pues no logramos, no llegan a los programas. Y bueno, eso es un comentario o pero ojalá que encontramos una forma pronto. Te voy a decir qué pasa y te voy a dar como mi visión acerca de esto. Es que no es que tengamos que tener programas mixtos, no es que tengamos que tener programas solo de niñas, solo de niños. Varía mucho uno, según la niña y el niño. Hay niños que no les gusta jugar con niñas y hay niñas que no nos gusta jugar con niños. ¿Por qué? Porque se ha dado esta costumbre de que te invitan si eres buena. Entonces, si eres buena, puedes jugar conmigo, si no, no. Y entonces, ¿cómo me voy a volver buena? ¿Sabes? Cuando hacemos espacios solo de niñas, las niñas sienten que es su cancha, que les pertenece, que es su espacio, que es su lugar, ¿no? Entonces, te digo, a ver, no es la visión que nosotros como adultos queramos tener. Niños, ¿qué quieren? Niños solo niñas, niños juntos, niños, y hay niños que te van a decir juntos, sí, juntos, y hay veces que jugarán juntos, y hay veces que te dirán que no quieren jugar juntos. Entonces yo creo que ahí más que hay una respuesta correcta, es que los participantes tienen la respuesta correcta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que escuchar a la niñez, ¿no? Porque muchas veces nosotros creamos programas, pero no los co-creamos con la niñez. Y ahí es el gran problema, no escuchamos a los niños, creemos que los niños y las niñas no tienen voz. Y sí tienen voz y sí saben lo que quieren. Entonces, a ver, te digo, yo toda la vida disfruté mucho más en mi equipo de solo niñas. Yo agradecía los espacios de solo niñas. Y a mí los niños me invitaban a jugar, ¿eh? Porque yo sí era buena, ¿no? A mí y a dos amigas más, y éramos las únicas que nos invitaban. Y jugábamos americano, y jugábamos básquetbol, y jugábamos fútbol, y jugábamos... Pero mis amigas que también les gustaba, que no eran tan buenas, no tenían ese espacio para desarrollarse, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, y te digo, Pauline, ni te rompas la cabeza buscando la respuesta correcta. Preguntemos a los niños qué quieren, preguntemos qué necesitan, porque no es una, hay muchas, ¿no? Entonces creo que ahí ni te rompas el coco. Bueno, perdón, a este comentario, o sea, obviamente sí tienen la respuesta, pero igual siempre vamos a tener la barrera de los padres. Intentamos también interrogar a las niñas y no tuvimos ni una respuesta, o sea, no, las madres estaban y no dejaban, o sea, no se pudo hacer. Y cuando invitamos a las niñas, o sea, yo creo que es un trabajo a largo plazo y que solo es la reflexión que nos hicimos, o sea, que estamos tratando de hacer, o sea, de mantener un trabajo nosotros o nosotras en Waves sobre esto, ¿no? La participación de las niñas, y también abrimos clases solamente para las niñas con profes mujeres. Igual tampoco funcionó o no funcionó mucho más, entonces siempre estamos en este proceso. Nosotros no hemos logrado en el día de hoy hacer que lleguen más niñas, aparte de ir a buscarlas a sus casas, con mujeres que las van a recoger y todo esto, pero obviamente sí, ya, ojalá que
que pronto, porque es parte de nuestro plan, ¿no? De ir a buscar a esas niñas y de pues mejorar lo que estamos haciendo, porque no, y de cualquier forma, obviamente. O sea, que sea entre niñas y que sea entre niños o mixtos, lo que sea, en espacios. O sea, pero bueno, gracias. Y ahí entra, perdón, sí, sí está activado. Y ahí entra a tallar también la importancia de esa articulación, ¿no? Con la familia, con el colegio, este momento de, no me gusta a mí tampoco el término escuela para padres, pero este momento de taller, de trabajo con ellos también, ¿no? Justo es algo sí, definitivamente de medio, largo plazo, para poder ayudarlos a ellos a reflexionar y plantearse, sí, la voy a dejar ir. Y a la par, sí, también estar definitivamente trabajando y co-creando con la niñez o con la adolescencia o con el público que tengamos, ¿no? Isa, creo que querías agregar algo. Bueno, era respecto a los grupos por género, que me parece interesante compartir la escalada como otra perspectiva, porque como las habilidades que se requieren son como muy variadas, entonces no es solo la fuerza física, sino es la fortaleza mental, es la agilidad, es el aguante con el dolor, es la inteligencia emocional, como todas estas cosas, no es que puedas, o sea, como no puede notarse tanto esto tampoco es un deporte típico, ¿no? Entonces, claro, de chiquitos yo me acuerdo de lo que peleé a los 5 o 6 años para que me dejen jugar fútbol. Entonces, claro, con el fútbol, con el básquet, capaz que ese chip está más metido. Pero con la escalada hemos tenido experiencias muy bonitas donde no se nota, o sea, como simplemente es todo mixto y son todos niños y tú eres mejor porque no tienes miedo y tú eres mejor porque tienes más fuerza y nada tiene que ver con el género, o sea, como nada. Pero, ajá, eso, porque al final la roca como terreno de juego mixto ha sido muy, muy interesante en esa perspectiva del deporte para todos. La novedad, ¿no? La novedad termina siendo nueva para todas y todos. Y bueno, ahora sí, creo que ya tenemos que englobar, reflexionar, ir cerrando. Nada, que creo también que este momento ha sido súper bonito, súper interactivo y también de inspirador, sobre todo, que es también lo que queríamos, un espacio cercano que nos aliente a saber que se puede, a saber que se tiene que seguir, a no perder este concepto, esta intención de foco, ¿no? Y con eso, bajo nuestra forma de llamarlo, estamos regenerándonos nosotros mismos desde el individuo y también contribuimos a esta regeneración social, regeneración comunitaria, ¿no? Y bueno, lo último que sí les queríamos compartir, les voy a mandar un enlace, estamos creando una comunidad por WhatsApp, por donde vamos a estar compartiendo los enlaces para siguientes encuentros. Y entonces quienes estén presentes, si quieren, se unen de frente por ahí. Y también por ese lado, por esa vía les podríamos estar compartiendo estos recursos, la guía de Nike y recursos adicionales que podamos desarrollar. Solo un momento para buscar el enlace. Sí, Jeremías. Hola, muchas gracias. Perdón quería agradecer y me encantó todo lo que escuché. Sería lindo como plantear todos estos diálogos, preguntas, respuestas, dudas, reflexiones y sumar como distintos países o culturas, porque es muy distinto los territorios en cada lugar y cómo son las miradas. Por ejemplo, acá hace poco que se escuchen a la niñez y a los jóvenes y no, los programas son todo lo contrario, son impuestos. Entonces se nota cómo es la discriminación y el rechazo. Bueno, me pone como así muy triste porque lo veo desde hace muchos años a todos estos
planteos políticos, educativos y culturales, y realmente es triste porque vas a los barrios con las universidades y ves siempre las mismas problemáticas, cómo se tratan a las comunidades, y me parece que esas injusticias, por más que uno las denuncie o las vea, después pasan a ámbitos violentos, y me parece que bueno, eso también son canales, por ejemplo, acá en Argentina, donde no es buena la comunicación para reclamar nada de manera anónima. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta en lo legal y técnico, y en lo educativo, formal e informal. Y si hablamos de manera rural, acá lo he planteado un montón de veces, y siempre es lo mismo, digamos, en pocas palabras. Entonces, todo esto de hablar de lo masculino y femenino, si lo llevas al plano holístico y de las energías, no te lo entienden, y si lo hablas de la manera más básica, te encontrás también con un montón de obstáculos institucionales y hasta pedagógicos. Así que bueno, está bueno a veces plantear muchas reflexiones de distintos países, como simplemente para entender que estamos hablando de lo mismo, pero de distintas maneras, y que los juegos son diferentes. Digamos, hay chicos que sí quieren jugar con las chicas, pero tienen conceptos de padres y madres que los condicionan. Hay otros que tienen miradas más libres, pero a nivel social, hasta los colores o las formas de vestirse puede ser un acto ya de discriminación. Y sobre todo lo digo en pueblos muy chiquitos, donde los comentarios son totalmente humillantes. En las ciudades se deja pasar porque no los conoces, pero en los pueblitos chiquitos es después una herida, digamos, que se genera no solo en los niños, sino en las mismas familias, y eso queda como una creencia limitante, aun cuando es una mentira. Bueno, perdonen, pero quería compartir todo esto, que es como reflexión, simplemente. No, gracias, más bien. Y sí, definitivamente también por eso es que nacen estos encuentros, ¿no? E ir sobre diferentes temas, para eso, para tener el espacio de conversarlo, ¿no? Y ya la idea se va tejiendo en nuestra propia cabeza y no se queda ahí estancada y olvidada. Y bueno, con eso cerraríamos hoy, pero antes de irnos, si desean, si pueden, por favor, activar las cámaras y sacamos una captura, Pauline. Y bueno, ahí también he pineado el enlace para que puedan unirse a la comunidad de WhatsApp, y por ahí les vamos a estar compartiendo los recursos o la información sobre otro encuentro. Tú nos avisas, Pauline. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya está? Oh, todavía. Sí, ya lo tomo. Bueno, muchas gracias y nada, que estamos en contacto. Esperamos seguir conectados. Muchas gracias a todos, todas. Gracias. Excelente tarde, hasta luego. Hasta luego. Éxitos.